En Moscú. Nos atiende el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ante esta primicia que ha revelado el diario El Tiempo, y es que ya el periódico tiene información sobre cambios importantes, importantísimos en el metro de Bogotá. El tema vuelve a revivir el metro subterráneo y sobre todo en alguno de los escenarios posibles, el metro tendría un incremento en su valor de la módica suma de 17 billones de pesos y un retraso en su entrega de por lo menos hasta el año 2033. Exalcalde Peñalosa, usted que conoce tanto el tema, gracias por atendernos, buenos días. Lo primero es, ¿legalmente se puede cambiar, se puede tocar la línea 1 del metro? Bienvenido. Buenos días, Julio. Yo no soy un experto en el tema legal, pero es un tema bien complejo. Es importante señalar que ese metro se hizo subterráneo no porque al señor Peñalosa, alcalde, le gustara, se hizo elevado, perdón, sino por los estudios que se hicieron, que en ese momento los recursos no daban. Los suelos de Bogotá son complicados, era muy costoso, entonces los expertos fueron los que dijeron que se debía hacer así. Es importante recordar que el metro lo paga 70% el gobierno nacional. Entonces, lo cierto es que nosotros lo contratamos, hicimos un esfuerzo muy grande y está en construcción. Los colombianos podrán juzgar si por un ¿qué opinan de que el presidente Petro, por un capricho frívolo, se gaste 15 billones de pesos, 15 billones que para el ciudadano común y corriente entender esa monstruosidad no alcanzan a entender, porque es que para una persona, uno común y corriente, en la vida diaria no le alcanza a imaginar esas cifras tan gigantescas, pero lo que eso es quitarle esos recursos a regiones pobres, como al Cauca, o como al Chocó, o como a Sucre, o como tantas otras regiones de Colombia que necesitan los recursos, y para algo que no tiene ninguna justificación. Por ejemplo, vale la pena recordar que como 40% del metro de Nueva York es elevado, más de la mitad de los 420 kilómetros, como 55% del metro de Londres es elevado. Yo en este momento, por ejemplo, estoy trabajando aquí en Riyadh, en Arabia Saudita, y la mayor parte del metro que está haciendo aquí es elevado, es decir, la mayor parte de los metros del mundo son elevados. Más aún, si se llega a hacer el metro parte subterráneo, parte elevado, pues los ciudadanos podrán juzgar, ¿no? ¿Cuál es más agradable? Si es más agradable ir en un metro al aire libre, con luz natural y demás, o enterrado. Legalmente puede haber hay una serie de personas que dicen que puede haber unas discusiones complejas, porque incluso las personas que las empresas que no fueron adjudicatarias del contrato, que participaron en la licitación, pueden llegar a decir que ahí hubo que eso no debería ser. Sí, yo he escuchado que hay posibilidad para que haya algún tipo de reclamo, y además aquí este es un proyecto que tiene créditos, es un proyecto que está financiado por entidades muy serias como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hay que ver qué es lo que ellos van a opinar. Entonces, pero más allá de todo eso, el problema de fondo es que este es un capricho frívolo de un presidente, que va a costar una billonada en un país que tiene una enorme necesidad de recursos. Entonces los colombianos juzgarán si consideran que esa es una buena o una mala decisión.
Exalcalde Peñalosa, una de las líneas rojas que ha puesto la alcaldesa Claudia López es que cualquier sobrecosto sea asumido por la nación, pero como usted lo estaba diciendo, el convenio de cofinanciación dice que el 30% debe ser asumido por la ciudad y el 70% por la nación. ¿Este convenio de cofinanciación se puede modificar? Es que no es el convenio, hay una ley que dice que la nación solamente que debe financiarse 70-30, es decir, que la nación máximo puede financiar el 70%. Esa es una ley que se hizo desde la época en que se hizo el Metro de Medellín y demás. Entonces habría que cambiar la ley, ¿no? Es un tema muy complejo legalmente. Las demoras serían enormes, las demoras en obras. Mire, ¿cómo serán de complejo los metros subterráneos aún? Mire, en Barcelona, por ejemplo, en Barcelona, que ya se habían hecho 8 líneas de metro, 8, y en la 9ª línea del metro hubo un sobrecosto como de 500%. 500, su costo 5 veces más de lo calculado, porque los metros subterráneos obviamente tienen toda clase de imprevistos y los suelos de Bogotá son muy malos. ¿Cómo serán de malos los suelos de Bogotá? Y el estudio que contrató inicialmente la alcaldía Petro decía que no se podía utilizar tuneladora, porque ellos además escogieron una ruta muy equivocada, que era la de la 13 y la 11, y que en la calle 42 hacia el norte no se podía usar tuneladora, sino que había que hacer un hueco. Imagínense un hueco de 27 metros de profundidad. Es como un edificio de 8 pisos hacia abajo. Por toda la mitad de la carrera 11, habría que quitar, por ejemplo, todos los árboles de la 11, etcétera. Obviamente ahora más aún, es importante señalar que como los diseños o prediseños, porque contrario a lo que dice el presidente Petro, cosa que no es cierta, de que están terminados los diseños de detalle, no hay, pero los diseños, lo que hay de diseño para el metro subterráneo está por la 11 y por la 13. Entonces, si se va a hacer subterráneo por la Caracas, pues habría que hacer otra vez toda una serie de estudios de suelos y demás, y comenzar desde ahí. Exalcalde Peñalosa, ¿y no será que esta es una estrategia para que el tema del metro vuelva a ser el eje central de las elecciones locales de octubre? Yo lo que creo es que cada día este gobierno saca ideas locas, una más loca que la anterior, con el tema de la salud, con el tema de las pensiones, con el tema de no permitir las nuevas proyectos de exploración de petróleo y gas. En fin, es muy triste lo que le está pasando a Colombia. Y obviamente el gran objetivo es, a Gustavo Petro lo que le gusta es hacer política, y yo además siempre estoy convencido que lo único que le importa a él es eternizarse en el poder. Entonces, obviamente eso sigue distrayendo. Cada día se inventan un escándalo loco, distinto, como el de la compra de los aviones supersónicos, como el de los trenes voladores de Buenaventura a Barranquilla. Todos los días es algo, realmente es algo que sería cómico si no fuera trágico. Don Enrique, yo soy un hincha furibundo del Transmilenio. Si el proyecto de Transmilenio se hubiese llevado hasta el final y no hubiera sufrido los interruptos de sus sucesores, ¿se necesitaría metro o no habría necesidad de construirlo? Es que de todas maneras creo que en algunas rutas de muy alta demanda se puede necesitar metro, pero aún con metro se necesitan buses. Es como lo que se va a hacer en Colombia. Aún si se hace la línea hasta la 100, pues eso es nada. Vale la pena recordar que un metro, aún si es elevado, cuesta como 15 veces más por kilómetro que un Transmilenio. Entonces, entre 10, 15, 20 veces más. Entonces, si en vez de haberse hecho Transmilenio, se hubiera hecho metro, pues no habría 115 kilómetros de troncales, sino 10 kilómetros, ¿no? Pero, por ejemplo, vale la pena recordar Londres. Londres tiene el
de las redes más extensas de metro del mundo, como 420 kilómetros, y aún así moviliza 50% más personas en bus que en metro, 50% más. También vale la pena recordar que es que aquí se hace mucha política con Transmilenio, pero Transmilenio hace cosas muy parecidas a un metro. Transmilenio moviliza más pasajeros por kilómetro, ¿no? O más pasajeros hora sentido, que es la manera más técnica de expresarlo, que casi todos los metros del mundo. Movilizan más pasajeros por kilómetro que todos los metros de Europa. Y a una fracción del costo. El costo por pasajero en un metro como Nueva York o los de Europa es como de $5 por pasajero. Es decir, con más de 20,000 pesos. Mientras que el costo para cubrir costos en una troncal de Transmilenio es como de 70 centavos de dólar, 75 centavos de dólar, o sea que pues que eso es como los casi 3,000 que tenemos, alrededor de 75 centavos de dólar. Entonces, lo que es cierto es que en este momento se hace mucho ruido con Transmilenio, pero vale la pena recordar, desde que creamos Transmilenio, todos los alcaldes han expandido las redes. En este momento, Claudia López es una experta en atacar a Transmilenio. Sin embargo, nunca tal vez se había estado haciendo tanto Transmilenio como ahora. Se están haciendo como 60 kilómetros en este momento. Se está haciendo la expansión, la prolongación de la troncal Caracas de Molinos a Usme. Se está haciendo la prolongación de la autopista sur, de la troncal autopista sur, como 5 kilómetros, como 5 estaciones, como 3 kilómetros más en Soacha. Se está haciendo la troncal 68 y calle 100. Se está haciendo la troncal avenida Ciudad de Cali desde la avenida de las Américas hasta Soacha, Ciudad Verde. Y se está también comenzando la obra de la autopista norte, que también va a prolongar el Transmilenio más hacia el norte en la autopista. La alcaldesa Claudia López ha dicho que va a hacer lo que ella llama corredor verde, pero eso es simplemente otra troncal de Transmilenio en la carretera séptima. Entonces también se haría eso. Y también ha dicho claramente que se va a hacer la troncal calle 13, que irían a licitar este año la troncal calle 13 desde el río hasta la carrera 50, que se estarían haciendo un incremento como de 60%, en la red de Transmilenio en estos años. O sea que yo creo que no hay incompatibilidad entre metro y Transmilenio. Las dos cosas se necesitan, pero lo cierto es que, para que quede claro, yo que contraté el metro con un equipamiento extraordinario además de Bogotá, y así lo cambia, así el presidente Petro lo cambia, pues será el metro que nosotros contratamos. Lo cierto es que aunque en los próximos 100 años, de lejos la inmensa mayoría de el transporte público en Bogotá seguirá siendo Transmilenio, aunque se hagan muchas más líneas de metro. Don Enrique Peñalosa, un placer escucharlo. Gracias por atendernos y comentar esta noticia que tienen exclusiva el diario El Tiempo de Bogotá. Muchas gracias, Julio. Hasta luego.